Hola, ¿qué tal? No sé si has llegado hasta aquí porque has empezado a estudiar electrónica o si esto de la electrónica es para ti un hobby, una afición o sencillamente piensas que una de estas herramientas es algo útil para casa, para las reparaciones domésticas. Sea como sea, es fácil que no termines de decidirte por qué modelo comprar, puesto que hay muchas opciones y también sé que se agradece una especie de mini tutorial o indicaciones para sacarle el máximo partido a esta herramienta. Vamos a ver cositas. Tipos de polímetro hay básicamente dos, están los analógicos y los digitales. Los analógicos están basados en un galvanómetro, un instrumento, la típica aguja, sobre un fondo de escala y están más bien en desuso. Se pueden ver todavía en aparatos de gama baja, por ejemplo, esta tarde en un chino he visto uno que costaba solo 3,5 €, casi más barato que una caja de cerillas. Solamente medía tensión, intensidad en continua, no en alterna, y resistencia. Por un poquito más de este dinero, por unos 6-7 euros, en un chino también podemos encontrar un polímetro que mida en alterna. Pero yo tengo una creencia en esto de los aparatos de medida, y es que a diferencia de otras herramientas, por ejemplo unas tijeras que en vez de cortar machacan, una taladradora que no sujeta bien las brocas, un destornillador que rompe los tornillos en vez de ponerlos, esto tú lo ves y decides si seguir con esa herramienta o no. Pero un polímetro que te está mintiendo como un bellaco, el error te lo vas a comer con patatas, a no ser que el error sea tan grande que tú digas no puede ser. La sola posibilidad de pensar en que esto ocurra casi que me cabrea. Por eso yo prefiero ir a un precio un poquito superior, no mucho, 30-35 euros. Por ese dinero puedes conseguir un polímetro que te va a medir de todo y con fiabilidad. Como mínimo te va a medir tensión, intensidad, tanto en continua como en alterna, resistencia, continuidad, en realidad es una variación de la resistencia. También va a medir capacidad, condensadores, no tan bien como lo haría un capacímetro que está diseñado especialmente para eso, pero bueno, lo hace. También llevan un zócalo donde pinchar un transistor y en un momentito te dice si está bien o no. Incluso llevan una sonda para medir temperatura, es decir, van súper equipados, son fiables y hablamos de 30-35 euros. De la gama súper alta ni hablamos, he visto también polímetros que solo la funda costaba 40 euros. No quiero ni saber lo que vale el polímetro. Bueno, sí lo sé. 300 euros es más barato. Así que nos vamos a quedar con nuestra gama de 30-35 euros. A continuación vamos a ver cómo medir cada una de estas magnitudes, tensión, intensidad, resistencia, sin caer en las trampas que nos acechan. Permitidme que os presente el polímetro. Todos tienen una serie de clavijas para conectar las puntas de prueba con las que vamos a hacer la medición. Así vamos a conectar la negra al común, siempre va a venir aquí, por eso lo de común, mientras que la punta roja, la otra punta de prueba, la vamos a conectar a cada uno de estos tres conectores según lo que vayamos a medir. Tenemos que en esta vamos a medir resistencia, tensión y diodos. En esta vamos a medir intensidad hasta 315 miliamperios, mientras que en esta vamos a medir también intensidad, pero hasta 20 amperios. Bien, vamos a conectar la punta roja en este conector, pero esto no es suficiente. Ahora tenemos que decirle al polímetro qué unidad vamos a medir, y aquí tenemos todas las posibilidades. Tenemos intensidad en alterna, en continua, ganancia de transistores, resistencia, temperatura, tensión continua, tensión alterna, diodos y capacidad. Vale, todos llevan, por supuesto, todos los polímetros llevan un botón de encendido y apagado, y también la función auto off, que si no lo usamos en un momento, en un rato, se apaga para que no se gaste la batería. Dependiendo de la calidad del polímetro, tendremos otros gadgets. Este, por ejemplo, lleva aquí para medir condensadores, lleva un zócalo para pinchar transistores y nos va a decir la ganancia del transistor, así como si está bien o mal. Y para terminar lleva aquí para poner una sonda de temperatura, y con esta punta podremos medir la temperatura del objeto que nos interese.
Para medir resistencia voy a poner el polímetro, el selector, en un valor de ohmios, por ejemplo 200, y las puntas de prueba, que ahora están al aire, es normal que marque infinito, puesto que el aire es un aislante prácticamente perfecto. Si ahora junto las puntas, todo lo contrario, me dará un valor cercano a 0 o 0. Muy bien. Ahora voy a hacer una serie de medidas prácticas con componentes reales para ver cómo se mide la resistencia. Aquí tenemos un fusible de horno microondas, el que va del transformador de alta al diodo y al condensador, que tantos problemas nos dan. Voy a poner una punta de prueba en cada uno de los bornes, a ver la lectura que me da el polímetro. Una aquí y la otra aquí. Nos da 0, muy bien. Este fusible tiene una resistencia cercana a 0 ohmios, por lo tanto está bien. Si no, nos daría infinito. Aquí tenemos una resistencia de 1K, una resistencia de carbón. Vamos a medir si el valor es correcto. Una punta de prueba en una patilla y la otra en la otra. Parece que está cortada porque da 1 infinito. No. Lo que ocurre es que al ser la resistencia de 1K y tener el selector en 200 ohmios, estamos con una escala demasiado corta y no es capaz de medir el polímetro. Por lo tanto, vamos a poner una selección de 2K y ahora sí nos dará un valor, suponiendo que la resistencia esté bien. Eso es 0,987, es decir, prácticamente 1K, lo que tiene que marcar. Vamos ahora a comprobar un magnetrón de horno microondas, a ver si está bien. Ya sabemos que las medidas son comprobar el filamento y comprobar si hay fuga entre el filamento y el chasis. Vamos a poner otra vez la medida de 200 ohmios y comprobamos el filamento. Ok, conduce, el filamento está bien. Ahora vamos a medir si hay conductividad entre el filamento y el chasis. No hay conductividad, este magnetrón está bien. Por lo menos en principio con el polímetro está bien. Otra función bastante útil es la continuidad. Consiste en poner las puntas de prueba en el objeto que queremos comprobar y si tiene una resistencia menor de 70 ohmios, es decir, que es bastante conductor, el polímetro nos va a dar una señal sonora, señal de que ese objeto es bastante conductor. Esto puede ser muy útil si estamos, por ejemplo, comprobando un circuito impreso y queremos ver si una pista muestra continuidad o por el contrario tiene alguna fractura, alguna interrupción. Eso lo podemos comprobar con esta función de continuidad sin levantar la vista del circuito para mirar al polímetro, puesto que nos va a avisar con una señal sonora. Vamos a probarlo con esta misma pista que os acabo de enseñar. Ponemos, por supuesto, seleccionamos la magnitud correspondiente, continuidad. Ponemos la punta aquí y correcto. Correcto. Aquí, bien, y llega hasta aquí. Esta pista estaría bien. Ahora vamos a comprobar un cable. Este es un cable de red común. Vamos a comprobar si los dos cables que lleva internamente están interrumpidos o están bien. Ponemos una punta en cualquiera de los polos y en el otro extremo vamos probando, tiene que sonar uno de ellos. Bien, el otro no debería de sonar, sino es porque están en cortocircuito, claro. Muy bien. Ahora probamos con el otro polo. Correcto, este cable está bien. Y así es como se utiliza la función continuidad. Medir corriente alterna también es muy fácil, solamente tenemos que poner el selector en una posición correcta. Voy a medir la tensión de red de 220, de 240 voltios y la escala me dice que el valor que tengo que usar son 750 porque 200 se quedan cortos. Vale, pues vamos a comprobar, por ejemplo, si este cable que voy a enchufar aquí en
el enchufe, vamos a ver si está cortado o no, poniendo las puntas del polímetro en cada uno de los polos. Me aseguro que el polímetro está bien situado, sí, 750 voltios, y que nos dice correcto. Aquí llega tensión, por lo tanto el cable está bien. Otro ejemplo de medición en tensión alterna es, aquí tengo un DVD, le falta el carro, la óptica, pero bueno, el resto del equipo está. Aquí tenemos la fuente, y en este caso el cable, como veis, no tiene un conector, entra dentro del equipo y no puedo medir en el otro extremo del cable, así que me voy a ir al conector a ver si llega la corriente hasta allí. Acabo de enchufar el DVD, me aseguro que el polímetro está en un rango correcto, igual que antes, y pongo las puntas de prueba en el conector correspondiente, siguiendo el cable. Eso es, así aquí llega corriente alterna. Vamos a hacer un ejemplo de utilización de medida de tensión continua, como puede ser comprobar las pilas y las baterías. A diferencia de antes, con la corriente alterna y una vía polaridad, aquí sí la hay. Ponemos el polo negativo del polímetro al polo negativo de la pila y medimos. 1,5 voltios largo, está bien. Lo mismo. Igual, está bien. ¿Qué ocurre si nos equivocamos y ponemos al revés la polaridad? No pasa nada, simplemente el polímetro nos va a decir delante de ese 1,5 voltios que nos lee el signo menos, señal de que nos hemos equivocado en la polaridad. Si la ponemos bien, el signo menos desaparece. Vamos a probar esta. 1,3 voltios, esta pobrecita está ya para pocas fiestas. Y ahora probamos la batería. El negativo aquí y el positivo a la derecha. Me da error, 1, ¿qué pasa aquí? Pues que la batería es de 12 voltios y en el polímetro hemos seleccionado 2 voltios. Nos quedamos cortos, vamos a elegir un rango adecuado, 20, y ahora sí debería de medir la tensión. 11,82, está un poquito gastada. Vale. Otra medición típica en tensión continua es dentro de un equipo. Por ejemplo, en este mismo DVD de antes quiero comprobar si en esta fuente los positivos están bien. Para eso pongo la punta negativa en masa y ahora voy probando en los distintos terminales. Aquí tenemos 10 voltios, esta debe ser la alimentación principal. Aquí nada, será una línea especial. Y aquí tenemos 5 voltios, que es la tensión típica de los circuitos lógicos. Así que en esta fuente las tensiones continuas parecen estar bien. Una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a medir intensidad, ya sea en corriente alterna como en continua, ahora lo vamos a hacer con alterna, es que tenemos que poner el polímetro en serie con el circuito que vamos a medir. Por ejemplo, vamos a conectar esta bombilla de 220 voltios a la red a través de estas pinzas de cocodrilo y su cable correspondiente que termina en una clavija de red. ¿Cómo pondríamos el polímetro para medir intensidad aquí? Así, nunca. Habría que abrir el circuito y entonces en cada una de estas partes que hemos abierto pondríamos una de las puntas del polímetro para que el polímetro esté en serie y así pueda medir la intensidad. Bueno, vamos a poner el polímetro bien. Esta clavija la ponemos en amperios y seleccionamos un rango correcto. Voy a poner el máximo. Por cierto, si la bombilla es de 220 voltios, 60 vatios, calculo que pasará un cuarto de amperio, 250 miliamperios aproximadamente. Bueno, voy conectando las puntas, una aquí y la otra la pondré aquí y se encenderá la bombilla cuando conecte cable a la red. Lo voy a hacer ya. Vamos a ver cómo va esto. 270 miliamperios, efectivamente, lo que esperaba, aproximadamente un cuarto de amperio.
vamos a hacer una medida de intensidad para corriente continua. El montaje va a ser igual que antes, en alterna, solo que hay que configurar el polímetro en corriente continua. Aquí tengo un diodo LED de alta intensidad. Estos diodos funcionan con corriente continua a 3 voltios. Y 3 voltios es lo que tengo aquí, en estas pinzas, de una fuente de alimentación regulable. Voy a conectarlo, el cátodo al negativo y el ánodo al positivo. Vale, funciona. Bien, pues yo quiero saber qué intensidad está recorriendo este diodo. Como digo, el montaje igual que antes. Vamos primero a poner el polímetro en orden, miliamperios, y el selector amperios, 200 miliamperios será más que suficiente, puesto que estos diodos tienen un consumo muy bajo. Vale, ahora vamos a poner el positivo a la punta positiva del polímetro y cerramos el circuito con el negativo en la patilla que queda libre del diodo. Y está circulando una intensidad de 14 miliamperios. Bien, ¿qué pasa si nos equivocamos y ponemos la punta del polímetro al revés? No pasa nada, va a funcionar todo exactamente igual, solo que va a aparecer el signo negativo delante de los 14 miliamperios. Ahí veis el signo negativo. Una funcionalidad que tienen muchos polímetros, especialmente los más nuevos, incluyendo los de gama media-baja, es la de medir capacidad, condensadores. Este lo hace, este en cambio no, es más antiguo, y lo hace a través de este zócalo, donde vamos a ir pinchando los condensadores para medirlos. Pero antes de hacerlo es muy importante que cortocircuitemos sus puntas por si retiene alguna carga eléctrica, de lo contrario vamos a destruir el instrumento. Esto me pasó a mí con un capacímetro buenísimo y me lo cargué con un condensador no descargado. Vale, este es de 100 nanofaradios, vamos a seleccionar una escala correcta, 200 nanos, es lo más cercano, y pinchamos el condensador. Me da un valor de 104, es correcto, siempre hay un margen de error. Vamos a probar ahora este condensador electrolítico de 10 microfaradios. Me da error porque la escala está incorrectamente seleccionada. Tenemos 200 nanofaradios, vámonos a 20 microfaradios y ahora sí mide, también está bien, casi 10 microfaradios. Vale, hay una limitación con esto. El valor máximo que mide este polímetro, y me imagino que todos los de esta gama, es de 20 microfaradios, eso no es mucho. Hay valores por encima que son muy habituales en electrónica común, como 33 microfaradios, 47, 68, 100, 220, 330 y así, hasta 4700 microfaradios. Por eso decía que un capacímetro este trabajo lo va a hacer mucho mejor. Este concretamente tampoco es la cosa del otro mundo y mide hasta 20.000 microfaradios, pero bueno, mejor es esto que nada. Otro gadget que tiene este polímetro es la posibilidad de medir transistores, de comprobarlos en este zócalo, al igual que los condensadores se pinchan aquí y el polímetro nos va a decir su ganancia y por lo tanto si están bien o mal. La primera fila es para transistores NPN y la segunda para PNP. Las columnas son para las patillas, base, colector y emisor. Veis que están los patrones repetidos en el emisor para poder poner el transistor según venga el patillaje sin necesidad de retorcer sus patillas. Vale, la principal pega aquí va a ser reconocer qué patilla es cada cual en un transistor, aunque eso no es ninguna pega. En Google ponemos su código, este es un 2SC1740 y nos va a salir en Google, nos va a salir la hoja de especificaciones con todos los datos del transistor y podemos averiguar su patillaje. Aquí yo ya he visto que la disposición de las patillas es emisor, base, colector y es un transistor además tipo NPN, pues lo pincho en su posición. Por supuesto, antes me aseguro de haber puesto el polímetro en la posición HFE y pincho el transistor y nos da el valor de ganancia 285, que está dentro de los límites según la hoja de especificaciones, por lo tanto este transistor está correctamente. Y ya la última medida que queda es la temperatura. Vamos a colocar el selector en temperatura
y ponemos la sonda en su conector. Esta es realmente la sonda, lo que vamos a aplicar al punto que queremos medir la temperatura. Bien, tengo el soldador encendido y vamos a probar qué temperatura alcanza poniendo la sonda en el soldador. Mirad cómo va subiendo la temperatura, ya tenemos 140 grados en el polímetro. ...180... es más o menos la temperatura que tiene que tener. Será de cerca de 200. Bueno, espero que todas estas indicaciones, aquellos que empezáis, os sean útiles para desenvolveros con el polímetro. Estoy pensando en hacer una segunda parte acerca de todo esto, un segundo vídeo, para tratar el tema de medición de componentes, resistencias, diodos, condensadores, transistores y cualquier medida o situación que se pueda dar en un taller, en un laboratorio. Seguramente se me pasarán cosas por alto, por eso os agradezco que hagáis vuestras sugerencias en los comentarios acerca de medidas, situaciones con el polímetro, y yo los iré mirando, y si veo que hay materia para hacer un segundo vídeo, lo haré. ¡Nos vemos!